Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Juan Ferreira y en este video continuaré la presentación de la unidad 5 con el tema estados globales. En este video estudiaremos el problema de saber si una propiedad en particular de un sistema distribuido es cierta o no cuando el sistema distribuido se está ejecutando en ese momento. Entonces, encontrar esa propiedad es lo que se denomina el estado global de un sistema. ¿Por qué es importante establecer el estado global de un sistema? Y para poder tomar decisiones ante algún comportamiento no deseado dentro del sistema distribuido. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo sería la compactación automática de memoria. Bueno, recordemos que un objeto puede ser desechable si no está siendo referenciado dentro del sistema distribuido. Lo mismo ocurre cuando nosotros desarrollamos un sistema y que en algún momento hay un determinado objeto que no está siendo utilizado por ninguna parte de nuestro programa. Por lo tanto, ese objeto puede ser desechable y existe un mecanismo que se denomina recolector de basura que permite implícitamente gestionar la liberación de la memoria cuando existen objetos que pueden ser desechables. Aquí vemos un ejemplo con relación a la compactación de memoria. Vemos que hay varios objetos en P1 y P2. Este objeto en P1 está siendo referenciado. También hay un objeto en P1 pero que está siendo referenciado por P2. En P2 hay un objeto que está siendo referenciado por un mensaje entre P1 y P2. Pero encontramos aquí que hay un objeto en P2 que no está siendo referenciado por ningún lado. Por lo tanto, este es un candidato potencial para el recolector de basura. Entonces, saber el estado global de un sistema permitiría hacer esta gestión de compactación de memoria. El otro ejemplo del estado global es la detección de interbloqueos, es decir, de deadlock. Recordemos que un deadlock es una condición no deseada en la cual un proceso espera por otro y este último espera por el primero, es decir, se espera. Por ejemplo, un proceso P1 que está queriendo copiar un archivo del disco C al disco D y el proceso P2 del disco D al disco C. Entonces, para copiar eso, cada proceso debe bloquear su disco local para realizar la copia. Por lo tanto, el proceso P1 bloquea el disco C antes de copiar y el P2 bloquea el disco D antes de copiar. Por lo tanto, ambos discos están bloqueados y no puede progresar la copia. P1 y P2 esperan entre sí, se esperan entre sí. Por lo tanto, encontramos un deadlock, un interbloqueo. Entonces, el estado global permite detectar este comportamiento y tomar una decisión. Otro ejemplo es la terminación distribuida. Saber si un algoritmo distribuido ya ha terminado o no de ejecutarse. Al principio podría parecer sencillo, bastaría con monitorear solamente si cada proceso ya ha realizado su trabajo. Y si no está haciendo nada, entonces podríamos asumir de que ya haya terminado. Sin embargo, hay un pequeño problema, ya que por ejemplo, podríamos monitorear el estado de P1 y P2 y encontramos que sus estados están pasivos, es decir, que no están haciendo nada. Podríamos concluir o no si el algoritmo ya ha terminado y no podríamos concluir porque vemos que hay un mensaje activo entre ellos que está circulando por el canal. Entonces, el estado global no solamente debe capturar el estado de los procesos, sino también el estado de los canales. Entonces, capturar el estado global de un sistema no es un problema trivial. Primeramente, porque en principio podemos observar la sucesión del estado de un proceso individual, pero establecer el estado global de un sistema resulta un poco complicado. ¿Cuál es el problema grande que se tiene? Que no hay un tiempo global, es decir, no podemos tener el sistema distribuido con una sincronización perfecta. Entonces no podemos determinar que un determinado algoritmo un determinado proceso ya ha terminado o no su tarea. Entonces no podemos decir, como dice aquí, cuáles son los procesos que están bloqueados, cuáles son los posiblemente desechables, etc. Ya que no tenemos esa sincronización perfecta.
Por lo tanto, este método de extraer los estados locales de cada proceso es inviable. Entonces, podríamos tener un estado global del sistema distribuido que sea significativo, tomando los estados globales de los canales y de los procesos, aun cuando no tengamos esa sincronización perfecta. Y la respuesta es un sí, pero condicionado a determinadas circunstancias. Y aquí vamos a ver. Primeramente vamos a definir algunos conceptos. Ya habíamos comentado lo que era la historia. La historia de un proceso era el conjunto de eventos que ocurrieron en ese proceso. Tal que el evento E ocurre antes que el evento E'. Por lo tanto, aquí vemos que E0 ocurre antes que E1, E1 ocurre antes que E2 y así sucesivamente. De la historia de cada proceso podemos construir la historia global del sistema distribuido. Y bastaría con concatenar cada historia individual del proceso. Y aquí vemos la historia global del sistema distribuido, con la concatenación de las historias de cada proceso. Entonces, teniendo la historia global del sistema distribuido, podríamos tomar un conjunto de estados de estas historias y para poder construir el estado global de nuestro sistema. La pregunta es, ¿cuáles de estos estados tomar? ¿Cuáles estados podrían considerarse como significativos y reflejarían el comportamiento real de nuestro sistema distribuido? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de ello. Primeramente, para poder establecer un estado global de un sistema tenemos que hacer una operación de corte. En realidad el corte no significa dejar de ejecutar el algoritmo, sino que en ese momento tomar una instantánea o un snapshot de la ejecución. A medida que el algoritmo se ejecuta, se toma una instantánea. El concepto de corte de ejecución es un subconjunto de la historia global del sistema distribuido, consistente en la unión de los prefijos de la historia de los procesos. Entonces, lo que dice aquí es, yo puedo hacer un corte. Por ejemplo aquí, esto podría ser un corte. Yo puedo hacer un corte en diagonal, puedo hacer en cualquier parte. Pero para este ejemplo, vamos a hacer un corte aquí. Entonces, si hacemos un corte aquí, este corte de la ejecución es la unión de todos los eventos que ocurrieron antes en cada proceso. Por ejemplo, en el proceso P1 ocurrió el evento AB, en el proceso P2 el proceso C y en el proceso 3 el evento E. Esto sería el corte de la ejecución. Otro concepto es lo que se denomina frontera de corte, que no es otra cosa que los últimos eventos que ocurrieron antes del corte, que en este caso serían el conjunto formado por los eventos B, C y E que observamos ahí. Esto sería la frontera de corte. Aquí estamos observando también otros tipos de corte. Se pueden realizar muchos cortes a lo largo de la ejecución de un sistema distribuido. Ahora bien, ¿cuáles de esos cortes son buenos y cuáles de esos cortes son malos? Es decir, no sirve para reflejar el estado global. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Necesitamos establecer un corte que, por decirlo así, sea consistente, es decir, refleje el estado real de nuestro sistema distribuido. Y la definición dice que el corte consistente incluye los eventos de la frontera de corte. Recordemos, la frontera de corte son los últimos eventos que ocurrieron antes del corte. Y por cada evento de esa frontera incluye la historia de todos los eventos que ocurrieron antes de ese corte. Entonces vamos a ver aquí hay un corte. ¿Cuáles son los elementos de la frontera? E01 y E02. Por lo tanto, podríamos observar que incluye los eventos de la frontera. Correcto, la definición. Y ahora observamos si por cada evento de la frontera incluye toda la historia. Entonces, del evento E01 incluye toda la historia porque no hay ningún otro evento. Sin embargo, del evento E02 no incluye el evento de envío, que sería E11. Por lo tanto, este corte es inconsistente. Miramos el otro ejemplo. ¿Incluye a todos los eventos de la frontera de corte? Sí, los eventos de la frontera de corte son E21 y E22. Ahora vemos que por cada evento incluye o no la historia. Y aquí encontramos que E21 incluye toda la historia del proceso P1.
Y el evento E22 también incluye toda la historia, es decir, aquí vemos E12, E22, E20 y va a P. También incluye un mensaje de envío desde el proceso P. Por lo tanto, este corte es consistente. Y ese corte consistente es el que sirve para determinar el estado global de un sistema. Aquí encontramos ese concepto. El estado global consistente de un sistema distribuido es aquel que corresponde a un corte consistente. Es decir, este sería uno de los posibles cortes que refleja el estado global de un sistema.